Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Ya lo sabes que entrando a la página www.tufortunatv.com puedes ver la mejor programación televisiva streaming de Fortuna Televisión desde tu teléfono celular o cualquier dispositivo conectado a las redes de Internet. Nuestro programa Sentir Agropecuario llega a ustedes gracias al generoso patrocinio de Laboratorios Aditech y su producto estrella, Lamín Piedra de la Mer. También lo hacemos a nombre de Inversiones Barreto Fuenmayor. Te invitamos a visitar la cuenta de Instagram de Sentir Agropecuario y suscribirte a la misma. También te invitamos que este programa de hoy, una vez finalizado, va a ser subido por nuestros técnicos a nuestro canal de YouTube, Sentir Agropecuario, y si no pudiste verlo hoy en vivo, pues lo podrás disfrutar de él en otra oportunidad porque quedará para siempre en las redes, en nuestro canal de YouTube, al igual que todos los programas que hemos venido haciendo a lo largo de estos casi 4 años de estar en el aire para todos ustedes. También pues te habla el médico veterinario Carlos Meleán Silva, teléfono más 58 para los que están en el exterior, 414-363-5864. Ya sabes que enviando un mensaje a nuestro número, pues puedes recibir los audios de este programa directamente en tu WhatsApp, como lo hacen ya vamos casi por 6,000 productores agropecuarios, estudiantes del sector y agrotécnicos. Hoy tenemos para ustedes un tema como estamos acostumbrados, que a pesar de que el título es local para el país, sabemos que tenemos sintonía en muchos países de Hispanoamérica, sin embargo este ejemplo les va a servir a todos ustedes y esta información les va a interesar. Tenemos para ustedes al doctor Fernando Villamizar Esparza. El doctor Fernando Villamizar Esparza es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, con una amplia trayectoria profesional. Estuvo hace muchos años en la industria, en la empresa Protinal, de la industria avícola y porcina, y también incluyó en ganadería venezolana. Ha sido un hombre muy activo, productor agropecuario en el área de ganadería, pero desde hace algunos años incurrió a liderizar la industria camaronera venezolana. Hoy funge como presidente de Asoproco, que es la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela. ¿Y por qué digo que entró a liderizar? Porque no solo transformó la producción de camarones en una industria, sino que esta asociación ha logrado que sea uno de los rubros de exportación más importantes en este momento para Venezuela, entrando en la Comunidad Económica Europea, en los mercados de americanos, Estados Unidos, por sobre Norteamérica, también pues conquistando el continente asiático y muchos, porque esta gente no para. Ha sido ejemplo para nosotros y hoy queremos en este programa proyectar básicamente su experiencia y eso, que nos hable de lo que han hecho, y por eso este tema se llama Hacia una Venezuela exportadora, pero repito, que puede servir de ejemplo para otros países, para nuestros productores, así que los invito a estar sumamente atentos a este tema. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Carlos. Una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad y esta invitación, que yo creo que fue uno de los primeros entrevistados cuando comenzaste estuvo en estas actividades. Indiscutiblemente que ha sido un arduo trabajo que hemos realizado, porque la industria camaronera no se conocía en el país. Eso se inició en el año 1998 aproximadamente, y la iniciativa la tomaron personas que se dedicaban a la pesca del camarón, que le decían el rayadito del lago de Maracaibo, y ellos lo procesaban, lo comercializaban y comenzaron a exportarlo. De ahí salió la iniciativa de hacer una investigación y unos ensayos experimentales en las orillas del lago de Maracaibo. Eso dio como resultado un éxito rotundo y total. Iniciamos con una fase experimental
autorizada por las autoridades competentes en la materia, como era la Gobernación del Estado y el Ministerio del Ambiente en aquel momento. Y una vez, como dije, el resultado fue total, que indiscutiblemente presentamos estos resultados y nos fueron autorizando. Iniciamos con una producción bastante poco significativa, porque sacábamos aproximadamente unas 1.000 toneladas, 1.500 toneladas. Y yo fui uno de los que propuse de que teníamos no solamente que incrementar la producción, porque si íbamos a sacar un producto con vocación exportadora, el producto de exportación debe tener 3 condiciones fundamentales. Uno, indiscutiblemente, es la calidad. 2, el volumen o la permanencia en el mercado. Y 3, el precio. Y basado en estas primicias, comenzamos a trabajar en función de eso. Y de tener solamente el mercado americano, nos propusimos, y con mucho esfuerzo, en acompañamiento en aquel momento del Estado venezolano, logramos montar lo que se llama el Plan de Control de Residuos de Venezuela para la Unión Europea. Tardamos casi un año en formular esta propuesta. Nos reunimos 18 técnicos en la materia. Si se quiere, en aquel momento yo era el que menos conocimientos tenía, pero tenía la visión de los mercados, y que esa propuesta fue aceptada sin ningún tipo de observación por la Unión Europea. Esta certificación no nos la dan a ninguno de nosotros ni a la industria nuestra, sino se la dan a Venezuela, nuestro país. Y las autoridades competentes de Venezuela son los que se encargan de certificar a su vez las empresas que teniendo que cumplir todos los parámetros establecidos en el protocolo que se llamó a Unión Europea. Ellos mandaban o mandan, porque permanecemos dentro de la Unión Europea todos los años, listado de las empresas que ellos están autorizados para entrar en ese mercado. Seguimos creciendo en la producción, llegamos a las 10.000 toneladas, y llegamos a las 10.000 toneladas, y allí comenzamos a integrarnos de una forma total, porque en nuestro inicio solamente teníamos los espejos de agua, todo lo demás era importado, y poco a poco fuimos consolidándonos en ese sentido. Montamos, las larvas venían muchas de ellas de Colombia, empezamos montando los laboratorios, que es el primer eslabón que compone la cadena productiva de la industria camaronera. Después son los espejos de agua, que son las fincas donde se hace el engorde del camarón. Después montamos, habían algunas plantas, pero se ampliaron las que teníamos y se construyeron unas nuevas, de tal forma que pudiéramos cubrir con el procesamiento del volumen del camarón, que ya teníamos la producción y teníamos los mercados para poderlo enviar. Después, el alimento balanceado también era deficitario y tuvimos que definitivamente montar las plantas de alimentos balanceados de algunos productores. Se unió un esfuerzo y se levantó la planta. Y por último, el último eslabón era la parte de comercialización y exportación. Allí estuvimos poniéndonos de acuerdo de tal forma de crear la política y la conciencia de que nosotros juntos no éramos competencia entre nosotros mismos en los mercados. Y juntos es como podríamos tener una representación importante, porque al fin y al cabo no iban a llamar que era el camarón de Fernando Villamizar, sino el camarón venezolano, que era lo que estábamos buscando. Después de eso, nos hicimos la programación de poder seguir creciendo y comenzamos a dar unos pronósticos interanuales. De allí subimos a 20.000 toneladas, después fue a 25.000, después subimos a 28, 35, hasta el año pasado
estuvimos alrededor de las 59.000 toneladas, exactamente fueron 58.635 toneladas. Pero las proyecciones para el año 2030 que están establecidas, después que junto con el gobierno nacional hemos venido solventando algunas trabas que no nos permitían salir con una estructura de costo que fuera competitiva en los mercados, como eran los costos de los servicios portuarios y los costos de los fletes marítimos, producto de la misma consecuencia de los costos de los servicios portuarios, que también eran extremadamente onerosos. De allí la proyección que nosotros hemos venido conversando de 600.000 toneladas para el año 2030. También hemos planteado a las autoridades competentes del gobierno nacional, y yo particularmente he hecho mucho énfasis en ese sentido, porque hoy no veo la infraestructura portuaria ni marítima que vayan a poder mover la cantidad de contenedores en el año 2030, porque vamos a pasar de exportar 2.500 contenedores aproximadamente que se exportaron el año pasado a 25.000 contenedores. Entonces ya el gobierno afortunadamente absorbió la propuesta nuestra y están comenzando a trabajar en esa dirección, haciendo alianzas con otros países, donde está China, está Turquía, la misma Rusia, que está también tratando de abrir una ruta marítima, porque después que certificamos la producción venezolana, los productos hidrobiológicos venezolanos, no hemos podido aperturar una negociación porque no hay la garantía del servicio del transporte marítimo. Y de tanto pensar y buscar alternativas rentables, económicamente rentables, yo he creído siempre mucho en la diversificación de las empresas. Y después que me puse a analizar de cuál sería una diversificación rentable para la industria camaronera, llegué a la conclusión que el coco es el producto ideal para la diversificación de esta industria. ¿Por qué? Porque todas las construcciones, todas las producciones del camarón están alrededor de la cuenca del lago de Maracaibo. La cuenca del lago de Maracaibo, después de haber hecho un estudio y buscar la justificación de por qué los cocos aquí eran sembrados y no técnicamente manejados, eran rentables. Y resulta que todas las condiciones máximas exigidas para tener una producción de coco altamente rentable la tiene la cuenca del lago de Maracaibo. Después, el siguiente paso, fuimos a buscar cuál era el material genético idóneo para poder arrancar con esta industria que estimamos poderla consolidar a corto plazo. Nos dimos vuelta por todos los grandes productores de camarones del mundo. Estamos hablando de Tailandia, Indonesia, Vietnam, hasta que llegamos hasta el Brasil. Brasil no es el país mayor productor de coco del mundo, sino que Brasil tiene el material genético más productivo del mundo. Y ya estamos en conversaciones unidos con las autoridades competentes, porque este es un trabajo que se está haciendo a través iniciamos con el anterior ministro Castro Sotelo, ministro de Agricultura, a levantar el protocolo fitosanitario para poder traer ese material genético, cosa que ya se concluyó, y ahora tenemos que buscar, consolidar una alianza con el Parque Tecnológico de Investigación y Desarrollo Agrícola del Brasil, que se llama Embrapa. Estamos en esos próximos pasos porque con el nuevo ministro tenemos una reunión previa, quien también nos está apoyando es el propio ministro de Pesca y Acuicultura, porque al fin y al cabo el desarrollo del coco es el desarrollo de la consolidación de la industria camaronera. Que ya es bien sabido
que con estos desarrollos que hemos venido teniendo, vamos a alcanzar una posición a nivel mundial importante. Hoy en día estamos en la posición 12 y estamos en tercer cuarto de Latinoamérica. Pero cuando en el año 2030 llegaremos a ser el tercer del mundo y el segundo de Latinoamérica. Bueno, en ese punto, doctor, vamos a un interesante corte comercial y vamos a profundizar al regreso. Atención, amigos productores, porque le vamos a preguntar a Fernando si esa idea puede extenderse también a ustedes y qué tan rentable o viable puede ser. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Amigo productor, la suplementación mineral es sumamente importante para los animales de interés zootécnico, en la producción animal, más si estos minerales van acompañados con una formulación adecuada y recomendada de probióticos. Existe en el mercado un producto que reúne ambas características, tanto los macroelementos, los microelementos y la sal con probióticos consolidado en una piedra de lamer, así como lo escuchan, una piedra que puede aguantar lluvia, puede aguantar sol, cualquier inclemencia que no se va a deformar, no se va a desarmar, con una alta palatabilidad. Lamin, de Laboratorios Aditech. Continuando con el doctor Fernando Villamizar Esparza, médico veterinario, presidente de Asoproco, que es la Asociación de la Industria Camaronera de Venezuela. En el segmento pasado, una vez que hizo con una capacidad de síntesis extraordinaria, un resumen sobre la historia de la industria camaronera, está proponiendo algo muy interesante para ellos, para los miembros para los camaroneros. Ellos están estudiando diversificar su producción, es decir, aprovechar el espacio que tienen y ver qué otros rubros pueden producir, porque obviamente, como lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, cualquier unidad de producción es y debe ser un negocio. Hasta usted, el más pequeño campesino productor, usted tiene que pensar en función de algún día subir a ser de agricultura campesina a agricultura empresarial. Que una vez que le sustente la alimentación de usted y de su familia, conviértase en que eso es un negocio y usted va a vender alimentos y tiene que producir ganancias. Y todo negocio tiene que generar una utilidad. Al tener esa visión, captemos esto, porque vamos a hablar de diversificación, que es uno de los mecanismos con los cuales usted puede mejorar o aumentar los ingresos de su unidad de producción, es decir, aprovechar más la superficie que tiene para hacerla más productiva y no enfocarse en el monocultivo o en el monorrubro, un solo rubro, un solo cultivo. Ellos están hablando de la producción de coco, que consiguieron un material genético en Brasil. Ya nos explicará el doctor cuáles son las bondades de ese coco que ellos descubrieron en Brasil después de explorar varias opciones en el mundo, incluyendo el continente asiático. Lo consiguieron aquí con los vecinos de Brasil, el material genético, que ya han tramitado la permisología fitosanitaria necesaria para ingresar ese material. Yo le pregunto, doctor Fernando, si yo soy un productor que lo estuviera escuchando, yo me hago esta pregunta. Yo me puedo meter ahí en mi finca de bovinos, de búfalo, de cerdos, de pollos, mi granja donde cultivo hortalizas, etcétera, etcétera, si tengo las condiciones ambientales, por supuesto. Esa idea se puede extrapolar a otro tipo de productores y nos explica más el asunto, cómo funciona y por qué usted cree que puede ser tan rentable. Carlos, mira, sin duda alguna que eso es totalmente viable. Es más,
es hasta necesario, porque el que hoy en día está establecido en el campo venezolano, tanto ganadero, tanto campesino, como ganaderos ya que llevan una fase industrial, esto es totalmente factible. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ganadero? El ganadero es un hombre de campo, un hombre que no tiene horas, ni días, ni fiestas para continuar a seguir haciendo sus labores de campo. Es un hombre que se ha desarrollado, ha crecido de generaciones en generaciones, y eso se traduce en una palabra muy sencilla, que tiene vocación por la tierra. Y el que tiene vocación por la tierra tiene un futuro dentro del sector agrícola y pecuario en este país garantizado. Y lo digo con cierta propiedad, porque yo estoy en el campo venezolano desde el año 1966. Yo comencé en el campo venezolano desde que inicié el primer año de veterinaria. Y de ahí he recorrido, y últimamente mucho más, porque para hablar de nuestro país tengo que hablar con propiedad, para hablar con propiedad tengo que conocerlo. Me han preguntado, por ejemplo, de las factibilidades, posibilidades de ser acuicultura en Venezuela. Y acuicultura en Venezuela lo pueden hacer en todos los estados que conforman el territorio nacional. ¿Por qué? Porque para hacer acuicultura lo que se necesita es agua. Y en todos esos estados tiene agua. Y aquí donde estamos nosotros en el estado Zulia, los mismos ganaderos conocen exactamente las potencialidades hídricas que tenemos en el estado. ¿Y qué es lo que necesita el coco? Sobre todo si están a la orilla del lago. Es un nivel freático alto. Porque el coco no tiene una raíz pivotante, es una raíz superficial. Lo que quiere decir que el nivel freático alto, él va a consumir todos sus nutrientes del agua que está en una profundidad muy baja. ¿Y por qué el agua salina o salobre como la que tenemos en el agua de Maracaibo? Porque el agua salina tiene los ingredientes fundamentales que necesita el coco para su desarrollo y productividad, que es el sodio y el potasio. Entonces, cualquiera, vuelvo y repito, de los ganaderos, yo inclusive los motivo y los invite, que juntos yo puedo acompañarlos o me pueden acompañar a hacer verdaderamente, como llama el título de este programa, un cocotán de Venezuela, porque estamos hablando del inventario que yo he hecho de las tierras que pudieran estar perfectamente disponibles para ese desarrollo. Estamos hablando de 25.000 toneladas. La industria camaronera hoy en día, con algunos espacios ociosos que han quedado por la configuración de los terrenos, pudiéramos iniciar aproximadamente con unas 8.000 toneladas. Y el coco es un producto totalmente diversificado, porque del coco no se pierde absolutamente nada. De la palma tiene su utilidad para tejer, del tronco, vamos a llamarlo así, sirve para madera. Las raíces del coco son medicinales. Y el coco como tal, como fruto, tiene dos componentes, que es la cáscara blanda y la conchadura. La cáscara blanda, las investigaciones y los proyectos de desarrollo que han tenido para industrializar ese subproducto del coco, va a ser el sustituto del anime. Imagínense ustedes lo que es cambiar el anime. Es difícil su destrucción, o casi imposible diría yo, por un producto totalmente en armonía con el ambiente. Después, con la cáscara dura, se hace carbón activado. El carbón activado tiene múltiples de beneficios y aplicaciones dentro de la industria. Y por último tenemos el agua y el aceite de coco. El aceite de coco, las últimas informaciones e investigaciones que se han hecho, están comprobadas que son uno de los controladores del Alzheimer en el ser humano.
Las estadísticas hablan por sí solas, para que vean la magnitud de lo que pudiera ser ese negocio. Porque los Estados Unidos nada más invierte aproximadamente 2.36 billones de dólares en el tratamiento para el Alzheimer. Imagínense el mercado que pudiera tener un cocotal llevado a Venezuela y la rentabilidad. ¿Cuál es mi temor? Que los ganaderos vayan a dejar las vacas y nosotros los camaroneros dejemos los camarones. Pero eso yo creo que después que hagamos el compromiso, tengan la plena seguridad que va a ser un éxito para todos. Y la economía va a crecer en una proporción extremadamente rápida y en montos significativos. Aparte de la generación de empleo, porque con el coco vamos a hacer un programa social que es involucrar a la pesca artesanal dentro de los proyectos de ese cocotal, porque ellos son los que hacen vida a la orilla de los lagos, los mares y otras fuentes de agua, que es donde vamos a sembrar los cocos. Sin dejar su faena, vamos a hacerles proyectos que sean para el desarrollo y el bienestar de ellos. Excelente, doctor. Bueno, vamos a otro interesante corte comercial y retornaremos con el doctor Fernando Villamizar Esparza. Este programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Les recuerdo que este programa, una vez finalizado, va a ser subido por nuestros técnicos a nuestro canal de YouTube, Sentir Agropecuario. De igual forma, recordamos que enviando un mensaje a nuestro teléfono más 58 414 363 5864 pueden recibir los audios de este programa, como lo hacen miles y miles de productores, agroquímicos y estudiantes del sector a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Doctor, en el segmento pasado te habló del cocotal llamado Venezuela. Ahora, quisiera si nos pudiese explicar cuáles son las ventajas, porque me llamó la atención cuando usted habló que estuvo con su equipo un tiempo en varios países del mundo y habló del Vietnam, del continente asiático, buscando el material genético más adecuado. Y luego me dice que lo consiguió en Brasil. ¿Cuáles son las ventajas de ese coco, usted, genéticamente hablando, en comparación con los otros cocos que nosotros conocemos? Y segundo, usted, su experiencia en la industria camaronera que la ha llevado a un éxito tan rotundo, tanto para los agremiados como para el país, porque han certificado nuestro país en esos mercados. Usted también está haciendo una propuesta también de asociativa para exportar todo junto el coco y sus productos. Definitivamente, hablar de un producto exportador tiene que haber una unión de productores, bien sea a través de un gremio, bien sea a través de una asociación, pero tenemos que ir unidos, porque eso indiscutiblemente fue lo que nos dio fuerza a nosotros para poder llegar a los mercados. Y no es llegar a los mercados uno o dos. Nosotros hoy en día estamos en China, y en China, llegar a China nos costó 6 años, 4 meses. Lograr que muchas personas no creían que eso fuera factible. Pero bueno, siempre la perseverancia vence, y la disciplina en lo que se está haciendo indiscutiblemente va a traer los resultados positivos. Después que entramos a China y que cumplimos con el plan de control de residuos de Europa, ese plan de control de residuos, que lo dije anteriormente, lo renovamos todos los años, sirve o no nos ha servido para llegar a los otros países desde el punto de vista de que esos resultados hablan por sí solos. Este año, que estamos esperando los resultados del laboratorio, hicimos 335 análisis, que en los 22 años que tenemos exportando para Europa jamás hemos tenido ni siquiera una alerta sanitaria.
Ya con eso que lo hemos presentado a los otros países cuando hemos llegado a tratar de aperturar el mercado y le mostramos ese plan de control de residuos, dicen no necesitamos nada más. Lo mismo sucedió con China. Hoy en día estamos en Rusia y los 5 países que conforman la zona económica especial de Rusia, estamos en todos los países de Asia, Corea del Sur, Turquía, que ha venido con un acercamiento y un crecimiento de una relación comercial bilateral importante. Y el coco indiscutiblemente será un rubro bandera a muy corto plazo, que definitivamente va a motivar la economía y las fuentes de empleo estable, numerosa y bien remunerada. ¿Y las ventajas del material genético de Brasil? Ok, ahí lo podemos ver en pantalla. El material genético de Brasil tiene las siguientes características. Primero, es un material precoz, no tarda el tiempo que era el material genético que tradicionalmente se veía aquí en Venezuela, que producía de 5 años adelante, quizás 6 y 7. Este es un material genético que comienza con una producción importante de 2 años y medio a 3. Este material genético también tiene la siguiente característica. Cualquier coco o cocotal que uno consiga aquí en Venezuela produce entre 60, 80 y quizás excepcionalmente 100 cocos al año. Este material genético está en el orden de los 300 y 350 cocos por año. Se puede imaginar ustedes la diferencia que hay desde el punto de vista de productividad. Y después, uno de los dolores de cabeza a los años por material genético tradicional era la cosecha. Y ahí la podemos ver que la cosecha literalmente es manual, porque hay árboles de coco, matas de coco, que el tallo llega hasta el piso, que cualquiera puede ejercer esa función. Y además de que los rendimientos que ya mencioné anteriormente, comparado con los otros rendimientos de cualquier otra parte del mundo, son muy superiores. Y la idea del coco en Venezuela y el Brasil es que estamos en una conversación para que nos suministren el germoplasma del coco, no la plántula, porque es demasiado costoso y el transporte nos encarece demasiado. Y el compromiso es montar un laboratorio de hibridación. ¿Qué vamos a hacer con el laboratorio de hibridación? Bueno, mantener durante el tiempo el material genético, porque si no lo pudiéramos cruzar entre árboles que no nos convienen, y con esa hibridación podíamos ir replicándolo y ir manteniendo el sustituto o el crecimiento de las plántulas que vamos a necesitar en el futuro. Allí tenemos en la lámina, ahí pueden ver la producción que tiene cada uno de esos países y ahí pueden ver el rendimiento. Ahí comparan el coco nano con el híbrido y el gigante. Y indiscutiblemente que hay que comenzar aquí en Venezuela. Lo que nosotros propondríamos es comenzar con el coco nano y después buscar el híbrido, que definitivamente va a ser más resistente y va a darnos unas condiciones bastante más favorables. Pero ambos indiscutiblemente que son lo que verdaderamente necesita el país. Y hablando de 25.000 hectáreas, porque hemos hecho el inventario de la cantidad de orillas que tenemos nosotros desde el punto de vista marítimo, lacustre, fluvial y peninsular, es impresionante. Por eso es que podemos decir con toda propiedad que podemos hacer una industria altamente rentable, altamente sociable, de armonía con el ambiente por todo, porque y sobre todo en la industria camaronera, que a veces se nos señala como una deforestación. Ahorita estamos haciendo con esto una reforestación para definitivamente la huella de carbono va a desaparecer considerablemente aquí en Venezuela. Excelente, doctor. ¿Y qué nos puede decir, aprovechando esta experiencia de ustedes, en cuanto a cómo han estado las cifras de exportación de la industria camaronera? Ya usted nos habló de su experiencia, de cómo la constancia les costó algo más de 6 años
alcanzar el mercado chino, y cada mercado debe haber tenido una historia que la ha protagonizado usted. Pero nos puede hablar de esas cifras de exportación de los camarones para que más o menos los que están también fuera del país conozcan de la magnitud de lo que estamos hablando. Carlos, excelente pregunta, porque se me había olvidado algo bien importante y bien interesante. Y se trata de que buscando nosotros una mayor producción, una mayor productividad y un mayor desarrollo, hemos comenzado a trabajar junto con las autoridades competentes del Ministerio de Pesca y Acuicultura y en el Instituto Rector de nosotros, que es INSOPESCA, Instituto de la Pesca y Acuicultura. Estamos trabajando, estamos haciendo los estudios del material genético que tenemos para ver qué tipo de hibridación, qué tipo de inbreeding podíamos tener en ese material genético, porque definitivamente vamos a tener que buscar otro material genético. Vamos a esperar los resultados de esto, pero el otro material genético es la misma especie, pero una variedad diferente. Esa variedad tiene la particularidad que se adapta perfectamente a la salinidad de las aguas marinas venezolanas, y no solamente a la salinidad, sino también a la temperatura, cosa que no sucede con el Litopeneo panamei, que es la variedad que venimos utilizando hace 25 años. Este va a ser el peneo monodón, que le dicen el talla, y tiene la particularidad que es un animal muy precoz, que llega a muy corto plazo a estar en alrededor de los 35-40 gramos. Entonces, ese otro mercado que viene creciendo significativamente, y yo creo que esta es la oportunidad de hacer crecer muchísimo más, de manera más rentable, de manera más segura, con esta nueva iniciativa de traer esa variedad. Ya a través del ministerio se está trabajando en el protocolo de bioseguridad, ya está bastante avanzado, se han hecho los contactos, ya tenemos los laboratorios que pueden suplirnos ese material genético, y estoy seguro que va a ser un impacto pero muy significativo para la industria camaronera venezolana. Bueno, ya lo han escuchado, queridos televidentes, radioescuchas, tema bastante interesante, se los prometimos. Vamos a un importante espacio comercial y retornamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Con el doctor Fernando Villamizar Esparza, médico veterinario, presidente de la Asociación de Productores de la Industria Camaronera, de Venezuela. Lamentamos mucho que ya nos estamos acercando al final, porque cualquier conversación con el doctor Fernando, como él lo dijo, cuando este programa se estaban iniciando en una estación de radio, pues él fue de los primeros que entrevistamos. Y la verdad es que hemos venido observando desde allá para acá el crecimiento de ellos como asociación y como industria no ha parado. Ante todas las circunstancias, como cualquier cosa, actividad que haga el ser humano siempre va a tener tropiezos, pero parece que los tropiezos a ellos le han dado más fuerza, más ganas de seguir adelante, y es un ejemplo que todos debemos de seguir, lo que es la constancia, la perseverancia. Yo quisiera aprovechar su presencia, doctor Fernando, porque hace algún tiempo yo vi en sus redes sociales un material que me pareció interesante y yo lo difundí en mis redes personales. Los amigos, los grupos de WhatsApp y Telegram que uno está incluido, que todos tienen que ver con el sector. Y un gran amigo, ingeniero agrónomo, no le voy a decir su nombre, pero respeto su opinión, pero no la comparto, empezó molesto a increparme porque
la industria camaronera aparentemente contamina el lago de Maracaibo. Yo no le quise contestar, pero yo en conversaciones con usted y he visto y he seguido cómo ustedes han evolucionado, sé que eso no está ocurriendo. Pero de todas formas quiero aprovechar la presencia para todos los que nos escuchen y se hagan esa pregunta. ¿Es cierto que ustedes están contaminando las aguas del lago? Carlos, cuando comenzamos nosotros tratando de instalar la industria camaronera en la cuenca del lago de Maracaibo, empezamos por Gibraltar, en el sur del lago. Y se comenzaron a hacer una serie de estudios y una de las cosas que nos exigió el Ministerio del Ambiente fue un estudio de impacto ambiental. Que por decirte, mencionarte, por poner un ejemplo, en mi caso particular, con todo lo persistente que yo soy, que me gusta estudiar las cosas y proponer las cosas como deben ser, tardé 3 años en que me dieran el permiso de afectación de una parte de lo que era el proyecto. Y aparte de que teníamos la obligación de hacer un estudio de la caracterización de las aguas. Nosotros teníamos que tomar agua del lago, agua de los reservorios, de los canales de reservorio y agua de descarga hacia el lago de Maracaibo, que era el modelo que existía en aquel momento. Y ¿qué eran los resultados que había? Habían unos componentes, como el nitrógeno y fósforo, pero no en cifras alarmantes que pudieran hacernos esos señalamientos. Estoy hablando hace 25 años atrás. Pero desde el punto de vista bacteriológico, el número más probable de coliformes en 100 ml estaba en el lago de Maracaibo entre 2.000 y 2.500 colonias. Y cuando hacíamos el análisis con el agua de descarga, estaba entre 350 y 400. Lo que quiere decir que desde el punto de vista bacteriológico también nosotros estamos depurando el lago de Maracaibo. Con el tiempo, buscando mayor productividad, nos dimos cuenta de que nosotros preparábamos unas aguas y después las descargábamos. Y dijimos que eso no es ningún negocio, porque esas aguas todavía eran útiles dentro del sistema. E implementamos un sistema de recirculación de las aguas. Nosotros no vertimos hoy en día agua al agua de Maracaibo. Lo único que aprovechamos del agua de Maracaibo es la reposición de las aguas que se pierden por evaporación. Eso es lo que tomamos. Y lo demás lo recirculamos, lo depuramos, esas aguas, de tal manera que sirvan para tener el cultivo exitoso. Porque para un cultivo exitoso del camarón, no con cualquier agua sirve. Hay que medir constantemente todos los parámetros y nosotros hemos venido tecnificando todo. Inclusive uno de los aportes, vamos a decir, que nos afectaba en el cultivo, era que nuestra alimentación era en arboleo. Y no teníamos la hora exacta, sino que todo utilizamos en la mañana y en la tarde. Era la alimentación que hacíamos y arboleo. Después conseguimos, investigando, conseguimos tecnificarla con unos comederos automáticos. Esos comederos automáticos tienen la característica que tienen un sensor. Ellos detectan cuando el animal tiene hambre porque producen un sonido. Entonces tú puedes, porque se trabaja con un PLC, tú puedes programarlo a la hora que quieres que arranque, ¿verdad? Después que él te mande la señal. Y cuánto es el volumen de ese alimento que él va a soltar. Porque anteriormente, como lo hacíamos al voleo, no sabíamos que, si era la hora que podíamos alimentar al camarón. Y mucho de ese material se iba a los fondos. Ahí en los fondos se producía una materia orgánica, esa materia orgánica consume oxígeno y ese oxígeno es el que necesito para tener un cultivo exitoso, porque un camarón sin oxígeno o cualquier pez o cualquier pez marina sin oxígeno no es factible su vivencia. Entonces, a raíz de eso, conseguimos específicamente corregir algunas cosas que en el pasado lo veníamos haciendo. Y el monitoreo constante de las aguas lo hacemos. Hoy en día, yo puedo decirte que casi el 100% de las granjas
tienen un PCR. Con un PCR se hace una serie de sustancias y de monitoreo desde el punto de vista patológico. Anteriormente teníamos que mandarlo a un laboratorio que en su momento no había uno adecuado aquí en Venezuela, ahora hay varios. Pero ya nosotros tenemos los técnicos contratados, que nosotros hemos hecho la formación para que haga ese tipo de monitoreo. Todo es que esto nos ha conducido a pasar aproximadamente unas 3.000, 4.000 kilos por hectárea por año. Y teníamos 2 ciclos, forzosamente hacíamos 2 ciclos y medio, a tener aproximadamente una producción hectárea por anual de 6.000 a 7.000. Y tenemos entre 5 y 6 ciclos. Todo por la preservación y el cuidado que tenemos con las aguas. Porque así, hacer 6 ciclos al año sin cambiar el agua, te puedes imaginar el tratamiento que nosotros y el cuidado que tenemos de preservar el agua de manera que no pueda afectar absolutamente nada. Y al lago, mucho menos, como lo dije anteriormente, nosotros no vertimos agua al lago de Maracaibo. Doctor, ya para finalizar, estaba pensando aquí que preguntarle, porque quisiera preguntarle tantas cosas, pero tenemos el tiempo limitado. Yo sé, si me permite hablar en primera persona, yo he tenido la fortuna de ser su amigo, de conocerlo hace tiempo, y conozco algunas cosas de usted. Me disculpan ustedes que me salga un poco el protocolo. Yo sé que usted es amigo personal de varios presidentes del mundo, presidentes de naciones, que se han reunido con él. Pero yo también lo he visto en pueblitos, dándole charlas a jóvenes, en humildes caseríos varias veces. O sea, yo sé que usted tiene una gran pasión por transmitirle a la juventud. Hoy en día en Venezuela, por las circunstancias que estamos viviendo, en líneas generales tenemos 2 tipos de jóvenes, los que emigran y los que se quedan. Mi respeto para los que emigran y mi respeto para los que se quedan, para quien toma su decisión. Pero los que están aquí muchas veces se preguntan, porque en su casa le dicen: ¿para qué estás estudiando? Ponte a trabajar, ponte a producir. Bueno, ¿usted me entiende? Sí, correcto. Sin embargo, ellos continúan ahí. ¿Qué mensaje tendría para ellos una persona como usted, que empezó de tan abajo y ha estado tan alto? Gracias a Dios siga subiendo, siga creciendo. ¿Qué mensaje le daría a ese joven que decide quedarse, que está estudiando? Sé que a ustedes también les gusta becar estudiantes con buenos promedios y estimularlos a que se vayan formando en la industria, pero ¿qué mensaje le daría a esa juventud que está escuchando, lo está viendo, aquí en cualquier parte del mundo? ¿Cuál es el mensaje que usted le transmitiría en base a esa vasta experiencia? Bueno, Carlos, ante todo yo tengo que reconocerte a ti la gran labor que vienes desempeñando desde ese punto de vista. Y de paso me diste una gran oportunidad de ver algo que si no me llevas no lo conozco, que fue el trabajo que estás haciendo a través de la universidad en el campo, sobre todo en Campomara, en el estado Zulia. Unos muchachos que cuando yo llegué allá y después me contaron algunas historias, cogían clases debajo de árboles. Después, con esfuerzos de las comunidades, de los padres y de los ganaderos que estaban en el entorno, y el esfuerzo y el señalamiento y la persistencia que tú le pusiste a eso, y hoy en día tienen 2 o 3 aulas de clase. Y no sabe la satisfacción que a mí me dio haber podido comunicarme con ese muchacho, porque después todas las autoridades y ellos mismos, cuando yo le mostré el potencial que ellos tienen, la vocación que tienen, la necesidad y la ambición que tienen por aprender, más la facilitación que ustedes le están dando, dijeron: yo pensé en no continuar, pero ahora nunca jamás nos iremos de esta extensión hasta que no nos graduemos. Yo vengo, como tú mencionaste, de un origen muy humilde. Lo único que tuve, la gran ventaja, fue que siempre tuve una educación. Y mi educación estuvo ligada al deporte, y el deporte trae una disciplina, y la disciplina te ayuda para muchísimas cosas en la vida. Y encantado de la vida, cada vez que ustedes me necesiten en ese sentido, yo estaré ganado a acompañarlos. Y es más, si no me invitan, me voy a invitar. Ese fue el
doctor Fernando Villamizar Esparza, presidente de Asopropo, Asociación de Productores de Camarones de Venezuela. Lo dicho hecho está, esto va a quedar grabado en YouTube, recomiéndenlo, suscríbanse, denle like. Estos son mensajes que realmente llegan porque están cargados de acción, no son palabras vacías. Y pues, muchas gracias, doctor Fernando, su despido final para nuestro televidente. Gracias, Carlos, porque sí quería decir las últimas palabras. Como mencioné anteriormente, las vueltas que ya he dado por mi país, el tiempo que tengo en el campo venezolano, las condiciones que tiene nuestro país, en el más amplio sentido de la palabra, porque no voy a decir que no hay dificultad, si hay dificultad como lo hay en cualquier parte del mundo. Pero yo reto a cualquiera que trate de construir un país como Venezuela y te garantizo que ni parecido lo harán. Así que, queridos amigos estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes, tengan la seguridad, la plena convicción que un país como Venezuela no existe. Nos escuchamos y nos vemos la semana entrante, si Dios quiere.